ver. Hola, ¿cómo están, eternos aprendices? Me llamo Uriel Bermúdez y el día de hoy les traigo un video completamente diferente. Este es como tal el primer video del año 2026 que se sube al canal. Y para serles sincero, yo tenía planeado hacer un video donde yo relataba los hechos que acontecieron en el año que pasó, 2025, y lo iba a hacer a comienzos de este año precisamente, así como hice el resumen del año 2024 en el canal a comienzos del año 2025, en enero del 2025. Sin embargo, las cosas cambiaron de un momento para otro por lo que sucedió en Venezuela el 3 de enero de este año 2026, y eso supuso obviamente un cambio de planes. Entonces voy a aclarar algo antes de dar paso, obviamente, antes de introducir a la persona que me va a acompañar para analizar y comentar esta situación y lo que pudiera pasar, cuáles son los posibles escenarios que vienen después de la captura del tirano socialista Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Entonces, antes de comenzar y presentar a la persona que me acompañará el día de hoy, voy a hacer una aclaración. Hay que tener en cuenta de que nosotros literalmente no estamos haciendo una reacción, porque la reacción la hicimos en vivo y en directo, porque todo esto fue apenas en la madrugada. Y bueno, estábamos viendo los videos, las primeras noticias que salieron por ahí. Entonces, bueno, quería aclarar eso por una parte. Por el otro lado, y no menos importante, lo que vamos a hablar acá es simplemente dar nuestra opinión basada en los hechos y en lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, se podría en algún momento especular, y en otro caso se pudiera decir más o menos qué pudiera pasar o qué no, pero obviamente el tiempo es el que va a decir todo. Pero aquí lo concreto será que nosotros vamos a hacer un análisis y dar nuestra opinión y poder decir más o menos, teniendo en cuenta lo que está sucediendo, qué pudiera pasar y qué no pudiera pasar, qué escenarios serían, qué escenario sería el más probable que pase, como el que no pase. Así que, teniendo en cuenta eso y habiendo hecho esa respectiva aclaración, ahora sí vamos a introducir a Keine Tairin, que con Keine también hice en su canal también de YouTube varios videos hablando de distintos temas, especialmente cuando hicimos el resumen en su momento del año 2021, a comienzos específicamente el 4 de enero del 2022, justo antes de que estallara la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero de ese mismo año. Así que bienvenido, Keine. Si quieres puedes presentarte para los que para los que están viendo este video, para que tengan por lo menos una noción de quién eres y eso. Muy buenas, ¿cómo están? Yo soy Keine Tairin. Aquí estoy presente con Uriel, que en estos momentos básicamente fue uno de los primeros en enterarse de todo lo que estaba pasando en la situación de la operación militar que se llevó a cabo el día 3 de enero del año 2026. Es una fecha bastante interesante porque hay mucho que desglosar, hay muchas coincidencias que se tienen que tomarse en cuenta, y la situación de cómo esta fecha simbólica
marca las pautas de la geopolítica de Latinoamérica cambiaron repentinamente en tan solo pocos días. O sea, llegó el año nuevo y en pocos días nuevamente Trump sorprende al mundo con una operación que cambió las tornas de lo que estaba en el status quo geopolítico en la región. Esto no es como que simplemente las mismas operaciones anteriores donde hubo ciertas escalonadas que no afectaron mucho, pero en esta ocasión hubo un cambio sustancialmente real, palpable, que lo vimos y que asumo yo que la mayoría de los espectadores que siguen este canal vieron a conciencia de que esta operación fue muy rápida, muy limpia, no costó tantas vidas comparadas con otras operaciones que duraron más tiempo y que fueron más caóticas que estas. Por lo tanto, esta operación de captura contra el dictador venezolano Nicolás Maduro ha sido una operación bastante limpia, bastante certera, una estrategia donde se empleó la maquinaria bélica de estadounidense dedicada a operaciones de subterfugio de esta categoría, con la diferencia de otras operaciones de que en este caso las unidades estaban destinadas a extraer un elemento, que en este caso es Nicolás Maduro, y recibir las menos bajas posibles. Sí, sí, precisamente cuando yo estaba viendo eso, o sea, me percaté de que, o sea, cómo transcurrió la operación, que de paso, la operación, los estadounidenses le pusieron como nombre la operación Martillo de la Medianoche, o también conocido como Operación Resolución Absoluta. Y bueno, para mí es importante hablar de este tema en sí porque primero, como ya muchos de mis suscriptores, los que siguen este canal desde hace mucho tiempo lo saben, obviamente soy venezolano, estoy viviendo en Colombia desde hace 9 años atrás, justo cuando estábamos en lo más alto de la crisis en lo más alto de la crisis de Venezuela perpetrada por el régimen, que conllevó a una gigantesca oleada de emigración masiva. Y de verdad, o sea, definitivamente no hablar de este tema, y más yo como venezolano, es como, o sea, no hay ninguna justificación para no hablar directamente de este tema, porque es un tema que nos preocupa y que bueno, que a cada venezolano nos afecta en todos los sentidos. Entonces por eso es que no podía dejar pasar por alto abordar este tema contigo, sobre todo contigo. Lo que yo quería destacar era de que primero, o sea, las primeras informaciones era que primero ellos llegaron, eso fue como a los helicópteros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en este caso los helicópteros, los Chinook y los helicópteros Apache. Apenas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio luz verde para comenzar la operación, comenzaron y se aproximaron hacia las costas venezolanas, obviamente, y ya después de que llegaron a las costas venezolanas, cuando ya tenían cubierto el espacio aéreo venezolano, pues aprovecharon, y en medio de todo eso, obviamente la gente escuchaba ruidos de ¿cómo se llama? De aviones, pero no eran los ruidos de una avioneta típica o de un avión normal regular militar usado por el régimen, sino que era precisamente los helicópteros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, los Chinook y los Apache, quienes apenas se hicieron sentir, realizaron ataques selectivos hacia estructuras
en este caso, infraestructuras estratégicas del régimen en varios sitios de la capital, Caracas, y en otras partes, como por ejemplo el puerto de La Guaira, obviamente que está cercano a Caracas, porque está el aeropuerto internacional de Maiquetía, que es la principal vía que conecta con la capital. Allí también hubo varias explosiones, y también hubo varias explosiones en la capital. Hubo impacto de misiles en Fuerte Tiuna. También hubo misiles también en... Además de Fuerte Tiuna, misiles en otras partes. Y obviamente ahí, obviamente la Delta Force, la Fuerza Delta de Estados Unidos, obviamente atacó. Y obviamente hicieron todo el trabajo para meterse en Fuerte Tiuna, donde estaba el refugio de Maduro y su esposa. Y entonces obviamente se metieron, y después de todo eso, obviamente, pudieron atrapar a Maduro antes de que, según palabras de quien dirigió la operación, lograron capturar a Maduro antes de que se encerrara en su refugio, porque detallaron que obviamente el refugio de Maduro obviamente era un refugio que tenía puertas de acero. Obviamente es como... El refugio parece más una fortaleza que una casa o un refugio simple y corriente. Entonces tenía una protección, y una protección bastante formidable, pero que por lo menos lo agarraron. Y en el proceso, ahorita me he enterado de que las bajas que hubo es de la guardia personal que protegía a Maduro tan pronto iniciaron los ataques. Y obviamente la mayoría de la guardia personal, se supo que la mayoría de la guardia personal de Maduro no estaban compuestas por venezolanos, sino por cubanos. Por eso es que siempre se ha dicho y se ha ratificado de que nosotros no somos libres, nunca hemos sido libres en estos 27 años, ya que siempre estuvimos, Venezuela siempre ha estado subordinada a Cuba, y obviamente a suministrar al régimen comunista de Cuba a través de darles nuestros recursos, el petróleo y demás recursos que nosotros tenemos, así como Venezuela obviamente bajo el régimen se los dio a China, se los dio a Rusia, se los dio a Irán y a los demás países aliados del régimen. Entonces nosotros estamos todavía bajo un país ocupado. Un país que está bajo ocupación extranjera. No es solo esa ocupación extranjera, sino que también hay grupos que están operando dentro del territorio venezolano, y estos grupos, a pesar de que se sabe de la existencia de ellos, son grupos que básicamente están actuando al margen de la ley, no solo a nivel internacional, sino que también a nivel nacional. Y estos grupos se apoderan de que tienen una estancia, una zona segura, para poder operar y atacar a otros países. En este caso, Venezuela ha sido plataforma para estar envuelto en situaciones donde grupos armados ilegales se han ido expandiéndose a diferentes países, y también grupos insurreccionistas, que en este caso son las guerrillas colombianas, que están en este momento, varias de ellas, luchando en territorio venezolano para tratar de establecer rutas seguras y a su vez tratar de reclutar gente para seguir combatiendo en Colombia. ¿Qué pasa con eso? Están luchando en dos frentes. Ahora, con esta operación las tornas han cambiado un poco, porque en esta preocupación de que si en caso que eventualmente se dé el colapso total del régimen venezolano de golpe o escalonadamente, estos grupos residuales van a intentar establecer su poder en otro territorio, como ya ha pasado antes, que se intentó hacer lo mismo en Afganistán, por ejemplo, de que se derrotó a los talibanes, se buscaba la derrota total de Al Qaeda en Afganistán, y Al Qaeda lo que hizo fue
expandirse por todos lados y empezaron a crear grupos residuales de manera que descentralizada, y este grupo actualmente es una de las formaciones descentralizadas más poderosas del mundo, ya que ahora están atacando diferentes frentes al mismo tiempo, no están luchando en uno solo sino en varios. Y en este caso yo entendería que derrocar al régimen venezolano de golpe habría sido uno de los peores escenarios de una cabeza fría. O sea, hay que pensarlo, si tú derrocas a un régimen va a pasar lo mismo que en Libia, vas a tener varias facciones armadas luchando entre sí por el control del territorio, y eso va a traer una inestabilidad regional, va a traer más refugiados, va a traer más civiles sufriendo, va a traer hasta incluso pocos agentes extranjeros que van a luchar en este terreno y van a aprovechar el caos para asentarse y volverse más fuertes. Y este sería, por ejemplo, el caso de Hezbollah, que Hezbollah llevaba desde hace años moviendo activos desde el Líbano hacia Latinoamérica para establecerse en Latinoamérica y tener focos donde operar ellos una vez eventualmente si se llegara el caso de ser derrotados en el Líbano de manera definitiva. Entonces, con la operación llevada el día de 3 de enero se hizo como una especie de cortamos la cabeza a la serpiente, pero el cuerpo aún sigue con vida, para ver cómo hacemos con el resto del cuerpo. Si podemos tener una manga para poder negociar, para evitar que haya un incendio, para que se empiece a expandirse por todos lados y tener más todo controlado. Y aquí me suena curioso, porque quien asume el control de Venezuela no es otro que nada más Delcy Rodríguez. Delcy habló tranquilo, ustedes si se dan cuenta, habló completamente tranquila. La persona asumió el mando, al principio negaba que el presidente era Maduro, a puerta pública decía que el presidente era Maduro. Pero no se opuso directamente a la decisión del TCJ y aceptó los términos de que presidenta encargada de Venezuela hasta que se hicieran nuevas elecciones. Eso hay que tenerlo como que un ojito, como que ¿por qué ella? ¿Por qué no Diosdado tomó el control de la situación enseguida, siendo que él tiene el monopolio de las armas, de las milicias, contactos y todas esas cosas? ¿Por qué precisamente esta mujer toma el control de la situación, y ella que básicamente está... Sí, entonces, para quienes no sepan el contexto de el por qué está el resultado ¿por qué se dio el resultado que todos conocemos y estamos comentando? Pues porque precisamente hay que poner el contexto. Y el contexto es el siguiente. Ya sabemos que Venezuela siempre ha estado bajo control del régimen socialista desde hace 27 años, obviamente, y también ellos tienen el control, obviamente, de todo el país, pero Venezuela no llegó a esto de la noche a la mañana, sino porque cuando ganó Chávez, obviamente, poco a poco fue que comenzó primero cuando Chávez promovió, porque esa fue una de las propuestas que él hizo, de la constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente. A partir de ahí fue que él quería establecer esa constituyente para tener una constitución amoldada a su manera. Y a partir de ahí fue que comenzó lentamente el proceso de destrucción del país y de todas las instituciones, al punto de que el Estado de Derecho se abolió por completo, la separación de poderes no existe, porque hay que tener en cuenta que el régimen controla todos los poderes públicos, incluyendo electoral. Ellos controlan todo, controlan la mayoría de las gobernaciones, la mayoría de las alcaldías, todos los poderes, todos lo controlan ellos. Sobre todo el Consejo Nacional Electoral, que eso es lo que poca gente ignora. Entonces, en toda esta tragedia que hemos visto,
sobre todo de las protestas del 2002, del 2014, del 2017, 2019 y 2024 por las elecciones fraudulentas del 28 de julio del 2024, donde se enfrentaron el tirano socialista Maduro con Edmundo González, que para variar hay que recalcar que Venezuela ha tenido más de 30 elecciones fraudulentas desde que el régimen llegó al poder. Y obviamente esta última elección fue una de ellas. Esto incluyendo a las elecciones regionales y las elecciones a la asamblea. Que si en algunos casos, como por ejemplo lo que pasó en el 2015 cuando la oposición ganó la mayoría, una mayoría simple en la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen, empezó a inhabilitar a los diputados indígenas, y entonces eso hizo que les quitara la mayoría simple a la oposición y todo. Hasta llegaron al extremo de convocar una constituyente totalmente espuria en el 2017, que obviamente eso no terminó en la promulgación de una nueva constitución, sino era simplemente la manera del régimen de decir: hacemos todo lo que hemos hecho y lo seguimos haciendo porque se nos da la gana, punto. O sea, un régimen socialista haciendo lo que hace un régimen socialista. Pero bueno, ya llegando al contexto como tal y salvando un poco la digresión que acabo de hacer. Entonces, a raíz de que se robaron las elecciones, nuevamente como siempre lo han hecho, entonces Estados Unidos, ya a raíz de que asumió Donald Trump el 20 de enero del 2025 su segundo mandato no consecutivo, a raíz de eso fue que empezaron, y en este caso la posición de Trump frente al régimen siempre ha sido lo mismo. Lo que pasa es que Trump, para dar este paso, primero tuvo que atravesar en su primer mandato del 2017 al 2021, tuvo que atravesar cuando surgió lo del año 2019, cuando después de que se realizaron las elecciones fraudulentas del 2018, donde nadie votó, nadie participó, por eso fue que se aprovechó, y la todavía existente Asamblea Nacional del 2015, es decir, donde había ganado la oposición, salió, y entonces en ese momento Juan Guaidó, quien era desconocido hasta la fecha, era el que le correspondía en esa legislatura ser el presidente de la Asamblea Nacional. Y como la elección obviamente fue fraudulenta, la del 2018, entonces el 23 de enero del 2019 él tomó posesión del cargo como presidente encargado de Venezuela, con la cuestión de que obviamente el régimen socialista siempre se ha mantenido por la fuerza y mediante el fraude en el poder, y que obviamente Maduro es ilegítimo no desde el 2024 sino desde el 2013 por las elecciones también fraudulentas, donde se enfrentó contra Capriles, porque era la segunda vez que Capriles participó en unas elecciones, en las elecciones presidenciales, que obviamente había ganado Capriles, pero obviamente el régimen, haciendo de la suya, se robó esas elecciones. Entonces Guaidó pasó de ser una persona desconocida a tener el apoyo de más de 60 países, incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea. Incluso fue recibido por el mismo Trump en su primer mandato en la Casa Blanca, y
tuvo la aprobación, porque asistió al Congreso de los Estados Unidos y tuvo el apoyo bicameral tanto del Partido Republicano como del Partido... Bueno, parece ser que hubo un silencio bastante incómodo. Sí. Sí. Lo que estaba diciendo, sí, es que con la aprobación tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata de Estados Unidos, los dos en su momento apoyaron a Guaidó. Y mientras todo ese gobierno interino duró, siempre fui escéptico ante esto, porque yo, viendo todo lo que ha pasado con la falsa oposición socialista, siempre dije, cuando apareció Guaidó, dije, no, esto va a ser más de lo mismo. Pero a medida que todo se ha ido a medida que ha ido pasando el tiempo, obviamente se ha ido ratificando lo que yo pensaba. Y tanto fue así que incluso con todo ese apoyo, con más de 60 países apoyando a Guaidó y pudiendo haber hecho algo para que se produjera el resultado que estamos viendo hoy, no lo hizo cuando tenía que hacerlo. Y por eso fue que ya después quedó todo allí. Y después de Guaidó, después de su caída en desgracia, bueno, después de que se fue a Miami a jugar pádel, a raíz de ahí pasó el tiempo y entonces en el 2023 la oposición hizo elecciones primarias donde había ganado María Corina Machado, y obviamente para las elecciones del 28 de julio del 2024, obviamente el régimen inhabilitó a María Corina. Luego María Corina propuso a Corina Lloris, que era la suplente de ella, y el régimen también la inhabilitó, hasta que ya después agarraron a Edmundo González, y bueno, ese fue el candidato que el régimen aceptó, y obviamente, bueno, ahí estaban, y ese fue el candidato de la oposición. Y después de que se robaron las elecciones del 28 de julio del 2024, obviamente hubo protestas tanto a nivel nacional adentro de Venezuela como fuera de Venezuela, más que todo por la diáspora, la diáspora venezolana. Y obviamente después de todo eso, al día siguiente hubo protestas a nivel nacional en el país. Muchas personas que estaban obviamente enfurecidas, obviamente porque el régimen nos volvió a robar una elección que ya sabíamos que era fraudulenta. Agarraron y bueno, hicieron protestas, tumbaron varias estatuas de Chávez, y yo pienso que ese era el momento perfecto para que la gente en Venezuela se quedara protestando y defendiendo los resultados legítimos, que por eso fue que lo que hizo María Corina fue que agarraron las actas y hicieron de todos los centros de mesa, agarraron todos los resultados y mostraron al mundo los verdaderos resultados, indicando que en efecto que quien ganó verdaderamente la elección fue Edmundo González con un 70% y Maduro había sacado 30%. Entonces obviamente con todo, con eso como prueba, obviamente igual obviamente el régimen se pasó, como siempre se ha pasado las cosas, por el arco del triunfo, y eso nos llevó lentamente a la situación de este año. Y
Después de eso vino el año 2025. Maduro volvió a jurar, obviamente, el cargo de manera ilegítima, obviamente. Y con todo eso siguió todo hasta que después ya Estados Unidos ya estaba viendo y estaba atento a la situación, y en este año, en el año 2025, el año pasado, en agosto, fue que Donald Trump había anunciado un despliegue masivo de buques y de buques y de todo el despliegue naval en el océano Atlántico. Y eso lo dijo Trump, que él hacía ese despliegue, ordenó ese despliegue porque formaba parte de una operación militar para atacar a los principales carteles de la droga de Latinoamérica, que están en varios países, obviamente, teniendo el caso de México, donde hay demasiados carteles, obviamente, controlando ciertos territorios y eso. Y entonces por esa razón fue que Trump hizo ese despliegue, pero hasta ese momento todavía no se había dicho nada de buscar con esta operación el derrocamiento del régimen socialista de Venezuela, sino que esa operación, que de la misma forma se hizo en el 2020, tenía como objetivo buscar y erradicar, si era posible, a los grupos narcoterroristas que estaban en varios países de Latinoamérica. Y después de todo ese despliegue, y obviamente teniendo yo que soportar, lo digo yo personalmente, a los vendehumos que decían que ahora sí es el momento, que tal, manteniendo ilusionada a la gente, o sea, los mantuvo con falsas esperanzas, mientras que no se terminaba de concretar los hechos. Y entonces eso es algo que personalmente yo repudio, porque lo mejor es, ante ese tipo de eventos o este tipo de operaciones, es mejor esperar a ver qué va a pasar y no hablar de más. Porque si tú estás diciendo ahora sí va a ocurrir, ahora sí va a ocurrir, ahora sí va a ocurrir, y ves que no pasa nada, entonces cuando llegue a ocurrir esto, entonces la gente no lo va a creer. Así como el cuento el famoso cuento del pastorcito que dice a los demás que viene el lobo, y por primera vez la gente sale, la gente está asustada y tal, y después no se encuentra nada. Después, a la segunda vez, viene el lobo. Ah, bueno, ok, la población salió un poquito, pero se encontraron con lo mismo. Ya cuando llamó el pastorcito el lobo la tercera vez, la gente obviamente se molestó con el niño, porque este viene diciendo la misma mentira de siempre, de que viene el lobo y tal. Y en esa oportunidad vino el lobo y se comió al pastorcito. Entonces yo he estado en contra de eso, porque no es preciso hablar hasta que no suceda algo en concreto. Y en este momento acaba de suceder algo concreto, que es esta operación. Entonces, teniendo en cuenta todo eso y lo que ya hemos explicado y argumentado, entonces la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿qué consideras tú o qué piensas tú que pudiera pasar o no después de los ataques realizados por Estados Unidos a la infraestructura del régimen socialista el 3 de enero de este año 2026? Y eso, pues, ¿qué pudiera pasar? ¿Cuál escenario sería el más probable
que aconteciere como que no aconteciere. Pero por mi parte, el escenario que más factiblemente pueda ocurrir es que, por un lado, tenemos ahora la cancha de que la oposición podría tener un escenario realista. La oposición podría pedir una transición democrática dentro de lo que es el contexto latinoamericano. Por otro lado, Estados Unidos no confiaría en la oposición que existe actualmente, porque por un lado, esa oposición, hay que recordar que esa oposición estuvo hueveando durante varios años. En vez de utilizar lo que tenían en sus herramientas en su momento y todas esas cosas, han estado hueveando por todos lados. Al punto que si tú lo revisas bien, más que beneficio, es perjudicial. Porque Estados Unidos le dio todas las herramientas a la oposición para uno decir, ok, esta es la oposición. Que móntense todo su teatro, móntense todo, móntense esto. Es lo que debería pasar. La realidad fáctica es que, más que todo, resulta y pasa y acontece que esta gente, en vez de supuestamente llevar a cabo una oposición fidedigna, coherente, consistente y que diera de una transición política, lo que han demostrado es que esta gente no se puede confiar, porque han tomado dinero para contratar supuestamente mercenarios para combatir el régimen, mercenarios que nunca aparecieron en nada, solo aparecieron en propaganda y nada más, y que estos mercenarios están luchando en Haití y en Haití están valiendo madres para parear, o sea, tienen una guerra en Haití y no, ni siquiera es que vayan ganando, sino que la guerra en Haití se está reproduciendo cada día más. A pesar de que Haití tiene el respaldo de muchos gobiernos, de muchos ejércitos al mismo tiempo luchando en el terreno. Y en el contexto de Venezuela, a pesar de que Venezuela no tiene la cantidad de grupos armados que había en Siria o en Yemen, en este caso la oposición nunca logró consolidar una especie de oposición armada, son una oposición civil que no han entendido que este régimen se debería haber combatido de la manera más eficiente posible. Y es que Se hizo. Y es que quería por eso decirte que el problema que la gente nunca ha podido entender, sobre todo algunos venezolanos hasta ahora, es que pretendían enfrentarse a un régimen totalitario, socialista, pretendían enfrentarse a ese régimen por medio de participar en sus propias elecciones amañadas, por medio de participar en elecciones de diálogo, pensando que con ese régimen totalitario iban a tener alguna oportunidad de escuchar de parte de ellos ofertas y digamos propuestas para una transición, porque como siempre se ha visto en los diálogos que se llevaron a cabo entre el régimen y la oposición en Noruega, en Santo Domingo y en Barbados, todo eso terminó de la misma forma. El régimen siempre hacía como que iba a participar y después al final pateaban la mesa como siempre. Entonces ese siempre ha sido el principal problema, confundir a un régimen socialista que ha demostrado que va a hacer lo que sea por tal de mantenerse allí en el poder. No les importa cometer cuantas violaciones a los derechos humanos puedan hacer con tal de permanecer en el poder. Con esa gente no se puede considerar un diálogo. Con esa gente no se puede darle flores, por así decirlo, en el sentido metafórico de la palabra. O sea, con esa gente no se puede hablar nada. Y eso es lo que muchos no han entendido. Y por eso es que los mismos politiqueros de la oposición socialista les han hecho creer que este régimen se combate por los votos, que hay que acudir a las instancias
a las instancias internacionales, a la OEA, a la ONU, y que la comunidad internacional sea la que, por medio de esa presión política, que haga que el régimen salga, lo cual no ha sido así, porque la OEA no ha servido para nada, ni la ONU tampoco. Entonces es eso, o sea, no, el régimen no está compuesto por politiqueros típicos como lo ha hecho creer la falsa oposición, porque no son politiqueros, son verdaderos criminales. Y entonces yo no entiendo por qué hay algunos que siguen pensando que se puede combatir ese tipo de régimen por medios democráticos, cuando lo han demostrado por mil y una forma de que no son democráticos, porque eso no está en el socialismo. La democracia es todo lo contrario a eso, porque obviamente, como le parece a la izquierda, la democracia existe cuando solamente ellos ganan, cuando alguien que se diferencia, cuando alguien es diferente a ellos, cuando los que ganan son distintos a ellos, entonces es un golpe de estado, no representa la voluntad del pueblo. O sea, ya sabemos todo eso de la izquierda. Pero en el caso venezolano, en este caso Donald Trump ha dicho que, bueno, que supuestamente con quien ha hablado Trump después de que ocurrieron los ataques ha sido con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del régimen, y que esta, en palabras de Trump, le ha garantizado de que, bueno, que sí, vamos a hacer una transición normal y toda esa cosa. Obviamente que yo nunca creo en eso, porque sé cómo actúan todos los del régimen. Pero bueno, eso fue lo que dijo Trump. Y en ese caso, cuando también le preguntaron sobre si había hablado con María Corina Machado, lo que dijo fue literalmente lo siguiente: yo creo que si en el momento, si ella quisiera liderar Venezuela, para ella sería una tarea muy ardua para hacer eso. Pero yo no creo que ella no tiene el respeto ni el apoyo de muchos venezolanos. O sea, ella es una mujer increíble, dice Trump, pero no veo que tenga el respaldo ni el apoyo de los venezolanos en este momento. Entonces hay unas personas que dicen que sobre todo los que apoyan a María Corina, que dicen no, lo que quiso decir fue que se confundió y quiso decir que Delcy Rodríguez no tiene el apoyo ni el respaldo. No, es que Trump lo dijo claro. O sea, no solamente, a ver, hay que entender lo que quiso decir Trump con esto. Yo pienso que lo que quiso decir Trump fue que nosotros vamos a hacer una transición pacífica a nuestra manera, y que no va a ser liderada ni por el régimen socialista ni por la oposición. Por eso es que cuando Trump dijo nosotros vamos a manejar el país, obviamente lo dijo en el sentido de que ellos son los que van a hacer la transición, una transición ordenada, y que más adelante, en el caso hipotético, cuando se termine dicho periodo de transición, si es que se llegan a convocar elecciones libres, verdaderamente libres, justas, democráticas y transparentes, pudiera elegir a una que otra persona, pero solamente después de que se haya producido la transición. Eso es lo que yo pienso, pero lo que Trump ha dicho es eso.
Y también quería acotar, antes de que dijeras algo, también lo dijo Marco Rubio, el secretario de Estado, que en la reciente entrevista que le hicieron el día de hoy, 4 de enero, fecha en la que estamos grabando el video, acaba de decir que obviamente de que para él, Marco Rubio, María Corina es una mujer fantástica, que ella forma parte de ese movimiento, pero que vamos a la realidad directa, y es que lamentablemente, triste, pero lamentablemente la mayoría de la oposición no está presente en Venezuela. ¿Qué quiere decir eso? Que como la gran mayoría de la oposición está fuera de Venezuela, no puede, no existe esa certeza de que cuando el régimen socialista termine de caer, cuando el estatus socialista, cuando el statu quo socialista caiga, ¿a quién le va a entregar el poder? ¿Quién se va a encargar de liderar ese proceso de transición? Y entonces, al no haber gente que diga, ok, yo voy a hacer esto, entonces por eso es que Trump dijo, bueno, nos vamos a encargar de esto. Eso fue lo que dijo Trump, y es lo mismo que está diciendo Marco Rubio. O sea, como no hay personas a las que podamos entregar el poder después de que caiga el régimen socialista, entonces nosotros vamos a manejar la transición nosotros mismos. Entonces, ¿qué dices tú al respecto? Keine, ¿puedes decir algo? Bueno, como era de esperarse, las reacciones justamente de mucha gente. Bueno, voy a comentar algo. Yo cuando me enteré de todo lo que estaba pasando en Venezuela, de todo lo que, de esta operación, de cómo se iba desarrollando, como ello, tengo que decirlo de cierta manera. Toda esta operación depende más que todo de una situación particular. Y es que básicamente que cuando se decide, se opta por sacar a Maduro de ahí, sacarlo de ahí, del tablero de juego, en este caso de la geopolítica, sacarlo de todo el entorno, hay que tener en cuenta de un detalle bastante curioso, y es que todo nos agarró por sorpresa, la forma en cómo lo hicieron, cómo lo llevaron a cabo, y cómo actualmente, cuáles son los actores más relevantes de toda esta situación. A mí lo que me causa completamente curiosidad es la forma de que una situación así se llevaron a un dictador. Es la sociedad civil venezolana, una vez que se entera de que Maduro está arrestado, se lo llevaron a Estados Unidos, va a comparecer ante un tribunal. La sociedad civil venezolana no hace un relajo, no hace protesta, ni siquiera se conglomera para hacer una batalla en las calles. Es que, a ver, yo quería hacer esta acotación, y es que cuando se enteraron, cuando la población se enteró adentro de Venezuela de lo que había pasado y de que habían capturado a Maduro, no hubo adentro del país movilizaciones a favor de la captura de Maduro, porque obviamente esto es algo que hay que tener en cuenta, y es que si bien, quería aprovechar eso para hacer esa aclaración, si bien se capturó a Nicolás Maduro, el tirano socialista, todavía sigue en pie la estructura del régimen, que obviamente la lidera en este momento Delcy Rodríguez, su hermano, y obviamente Diosdado. Entonces, mientras la estructura del régimen siga, sobre todo su máquina de represión a cualquier forma de disidencia, la gente no se puede arriesgar
a, a hacer ese tipo de comentarios o celebraciones o lo que sea, porque saben que incluso como se ha hecho desde las elecciones fraudulentas del 2024, no se podía ni siquiera publicar un estado en WhatsApp contra el régimen, porque si publicabas un estado de WhatsApp, eso ya era motivo para que el régimen viniera y los detuvieran y para que se los llevaran detenidos. Entonces es por esa razón que el venezolano no ha salido a protestar, no ha salido a hacer lo que yo te estoy diciendo. O sea, después de la captura de Maduro, afuera sí, donde está la diáspora, donde obviamente se pudo celebrar esto, pero obviamente sabemos que esto no es una victoria total, es la primera batalla ganada, lo considero yo, porque todavía la guerra no la hemos ganado. Esta es la primera batalla, y entonces yo digo que hasta que no termine de caer la estructura del régimen socialista completa, ahí sí no podemos decir hemos triunfado, no podemos decir al fin somos libres. Por lo que eso es lo que estamos pasando, eso es lo que estamos viendo a día de hoy. Entonces quería hacer esa aclaración, porque también sé que con las protestas de Irán, por ejemplo, las recientes protestas en Irán que comenzaron a finales del año pasado, era obviamente porque la moneda, el rial iraní se devaluó, y entonces eso surgió que muchos comerciantes protestaran, y obviamente se sumaron muchísimas personas, estudiantes universitarios, todo el mundo en las distintas ciudades de Irán protestaron contra el régimen teocrático chiita que lleva ya 46 años gobernando Irán, después de derrocar a la monarquía del Shah, después de que lo derrocaron en 1979. Y entonces ahí sí la gente salía a protestar, y a pesar de la represión y todo, salieron a protestar, porque ellos, los mismos iraníes que están protestando, dijeron, y de hecho es una de sus consignas: esta es la batalla final, vamos a traer al heredero del Shah de vuelta para que sea el nuevo Shah. Entonces, en ese caso es lo que, por eso te pongo el caso de Irán, porque en ese caso es un poquito diferente en cuanto a lo que está pasando en Venezuela, pues. Entonces ya esa sí. Ajá, continúa. Dicho eso, es lo que no me estoy refiriendo a que simplemente eso, sino que básicamente lo que uno esperaría de una operación de gran envergadura como esta, con una situación donde el desenlace es capturaron al líder enemigo, lo mínimo que uno esperaría en ese contexto es que la gente estaría con unas ganas de golpear a todo el mundo, porque en otros países han ocurrido cosas similares. El líder del jefe de estado ha huido. Voy a poner ejemplo de Nepal. Por ejemplo, en Nepal los líderes políticos huyeron, los que se quedaron los golpearon, los despedaron y los tiraron al río por parte de la sociedad civil, que ahora estaba cansada. Pero aquí viene una acotación que un español dijo, y que obviamente con el perdón de todos los pesares, pero un español dijo esto: que básicamente la única razón por la cual Latinoamérica no tiene las revoluciones más violentas del mundo es porque en Latinoamérica no viven las mismas circunstancias de otros individuos que sí están en peores condiciones. Porque en Latinoamérica, en general, a pesar de todas las dificultades, hay países que comen 3 veces al día, a pesar de todo el desastre, todo el caos que gira en torno a ellos. La sociedad civil
tiene a su disposición muchas cosas. Teléfonos, computadoras, tecnología, internet, todo eso lo tienen disponible. A pesar de los regímenes tiránicos que tienen azotándolos desde hace años. Y esa es una razón por la cual la gente no tiende a ser tan violenta en Latinoamérica. No tienen el mismo interés de ser tan violento comparados con otras naciones. Tienen el ánimo de ser violentos. Tienen el ánimo de ser violentos contra el gobierno, pero no llevan a ejercerlo. Porque no tienen realmente algo importante que perder. Porque tienen aún esas libertades, a pesar de todas las consecuencias, tienen libertades comparado con otros países que están en peores condiciones. Ningún régimen en Latinoamérica se le ha ocurrido hasta ahora prohibir las redes sociales en gran escala, como pasó en Nepal. Obviamente en Venezuela, por ejemplo, han habido como que intervenciones esporádicas a la internet, pero que han fallado todas de manera muy impresionante, porque existe la VPN. Sí, es que ha habido censura, o sea, de parte del régimen ha habido censura también de las redes sociales, al punto de que ni siquiera un venezolano podía acceder a escribir no podía ni siquiera abrir X, porque obviamente esa página obviamente estaba censurada y solamente se podía saltar la censura por medio de usar VPNs. Y esa era la única manera. No tiene los medios para censurar una VPN, porque el régimen no sabe cómo funciona una VPN. Entonces ahí es lo que dice este español, dice de una manera muy interesante, que Latinoamérica tiene 1 millón de medios a saltarse la censura, la opresión, o sea, pero no ejerce la misma violencia, no tiene el interés de hacer violencia comparado con otras regiones. Y las pocas veces donde ha habido violencia es porque el Estado latinoamericano la ha regado de una manera tan monumental que uno dice, aquí esta fue la gota que rebasó el vaso. Y eso hay que hacerlo ver, o sea, uno dice, Latinoamérica es una región violenta, pero a la vez es una región muy pacífica, si lo vemos en unos estándares de conflictos armados, porque en Latinoamérica no hay países que se estén dándose tiros uno contra otro. No tenemos violencia étnica, no tenemos violencia religiosa, no hay grupos armados religiosos matándose unos contra otros. Y si hay grupos extremistas religiosos, estos grupos extremistas religiosos no les interesa darse tiros contra los gobiernos latinoamericanos, porque después estos manes piensan que el gobierno latinoamericano los va a desaparecer por X o Y razón. Entonces, ¿qué pudiera ahora pasar en cuanto a qué pudiera pasar ahora en Venezuela después de esto? Porque yo considero que a raíz de esto y viendo todo, yo pienso que el escenario que pudiera pasar es el siguiente. El más probable que pase es lo siguiente: que obviamente el régimen siga controlando las estructuras, así como las han controlado desde siempre, y obviamente, contrario a lo que dice Trump, de que esperan de que Delcy actúe, digamos, de manera de acuerdo a los planes de la transición según Trump. Pero lo que yo creo que va a pasar es que el régimen va a mantener su estructura, y obviamente, como ya lo están haciendo, siguen pidiendo que Estados Unidos devuelva al tirano Maduro, y eso porque, como lo dijo la misma Delcy, que fue posesionada por el Tribunal Supremo de Justicia del régimen como presidenta encargada,
obviamente se ha mantenido desde el 3 de enero el mismo decreto de conmoción interior, que obviamente fue ordenado por Maduro segundo antes de que fuese capturado por los Estados Unidos, por la Delta Force. Entonces lo que pudiese pasar es que todo va a continuar así en medio de esa tensión, y lo que pudiera hacer el régimen es, a raíz de todo esto, iniciar acciones de represalia contra los presos políticos que todavía están allí en las cárceles y en las mazmorras del régimen. Eso es lo que pienso que pudiera ser el escenario más probable. Y obviamente ante ese escenario vuelvo a lo que dijo Trump en su momento cuando comunicó oficialmente la captura de Maduro, que no van a ser, de momento no va a venir una nueva oleada de ataques si se demuestra que todo va de acuerdo a los planes de la transición, y que solamente va a llevarse a cabo una nueva ola de ataques, en este caso la segunda ola de ataques, solamente en el caso de ser necesario. Es decir, que si el régimen ante la captura de Maduro siguen actuando de la misma forma, yo sé que van a seguir actuando de la misma forma, obviamente el mismo presidente Trump y su administración van a evaluar esto como lo están evaluando, y si consideran de que le sigue el régimen bailando el indio y que no van a seguir de acuerdo a lo que se esperaba de parte de Estados Unidos, comenzarían esa nueva oleada de ataques. Pero como lo dijo Trump, solamente vamos a hacer ataques. Esta nueva ola de ataques solamente se haría en el caso de ser necesario, pero si no hacen esto, o sea, va a ser un ataque mucho mayor que el primero. Por lo que de momento no es necesario una nueva ola de ataques. Repito, solamente vamos a hacer una nueva ola de ataques en el caso de ser necesario. Esas fueron las mismas palabras que dijo Trump en ese comunicado. Entonces eso es lo que yo creo que va a pasar. Porque como te digo, todavía está el régimen allí. O sea, se capturó a Maduro, sí, pero ¿y los otros? O sea, los hermanos Rodríguez, Diosdado y todos los que forman parte del régimen todavía siguen allí. Entonces eso es lo que yo pienso que pudiera pasar de ahora en adelante a raíz de esto. Vale, así de simple. A ver, dame un segundo. Ahora, ¿qué cosa creo yo que no sería probable que pase? El escenario que creo que no sería probable que suceda es que a raíz de la captura de Maduro, adentro de las Fuerzas Armadas, al ver esto, comiencen a desertar o simplemente a organizarse para intentar acabar ellos con el régimen. Yo no lo creo porque digamos que esa teoría de que los militares van a hacer lo suyo, si estuviéramos en el año 2002, 2007 lo podría medio considerar, pero a estas alturas del partido no se puede, porque simplemente las Fuerzas Armadas y todo el componente militar del régimen son fieles al régimen. O sea, hay que tener en cuenta que quienes mandan sobre los soldados venezolanos no son los mismos venezolanos, son los cubanos los que toman las decisiones.
Entonces por eso es que yo no creo que después de esto vaya a haber ese clima de tensión y que, como lo ha venido diciendo la oposición, de que no, de que se van a, de que se va a hacer un levantamiento y eso, de que los militares se van a unir y ¿cómo se llama? Y van a estar y se van a poner de nuestro lado. Ya ellos eligieron de qué lado están. Ellos están del lado incorrecto de la historia, que es del lado del régimen. Entonces ese es el escenario que es, no creo que es probable que pase. No sé qué tienes por decir, Keine, al respecto. O sea, ¿qué piensas tú que no que hay que permanecer vigilantes, porque a mi parecer Trump no quiere repetir lo que pasó en Libia, no quiere ver el resultado de Siria, de un país fragmentado por facciones enfrentadas entre sí, con cada uno teniendo intereses diferentes. Y Estados Unidos no quiere estar envuelto en un conflicto armado que se va a extenderse durante más de 20 años. Y que esas facciones aparezca luego una facción más radical que empiece a ganar territorio a lo pendejo, así decirlo. Por lo tanto, creo que aquí Estados Unidos está siendo bastante cauteloso. A ver qué resultados hay. Bueno, entonces esto es lo que hemos venido viendo a lo largo de 24 horas, pero sé que todavía faltan muchas cosas porque el año apenas está empezando, el 2026 todavía está empezando, pero definitivamente todavía faltan muchas cosas por ver y obviamente el punto de estos análisis, de estas hipótesis, no es simplemente, no pretendemos jugar a ser, no pretendemos ser Nostradamus ni tener una bola de cristal, porque nosotros no tenemos una bola de cristal. O sea, simplemente estamos haciendo el análisis y comentando a raíz de las noticias y de lo que hemos estado viendo, y a raíz de esas noticias y de cómo se ha llevado a cabo a lo largo de estas horas, cómo se ha llevado a cabo la operación Resolución Absoluta de parte de Estados Unidos, que terminó en la captura del tirano socialista Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Eso es todo lo que se ha comentado hasta ahora, y a raíz de todas esas noticias es que estamos haciendo el respectivo análisis y comentando los escenarios que pudieran ocurrir a partir de ahora, como el escenario que es probable que no ocurra. Ya son, vamos a ver cuánto está durando este video. Bueno, ya estamos durando ya con esto 1 hora 8 minutos y 42 segundos. Así que no sé si, Keine, tienes algo más por decir, algo más que acotar antes de que se termine el video. Keine, ¿tienes algo más que decir? Una cosa más que... Por mi parte, yo diría que más que todo, como he dicho anteriormente, hay que ver más que todo cómo se lleva este proceso dentro de todo este 2026. Cuáles son las cartas a jugar. Hay que estar pendientes, más que todo, los múltiples escenarios que pueden tener. Si hay éxito alguno de que va a haber o no transición, si va a haber una conciliación de cierta manera entre lo que es el régimen y Estados Unidos, o si van a intentar hacer una vietnamización de Venezuela de cierta manera. Porque
Hay un país que curiosamente es autoritario, pero que se lleva bien con los Estados Unidos, y es Vietnam, y que le está yéndole muy bien en muchos aspectos. Vietnam se le da hace lo que se le da la gana a Vietnam, pero se lleva bien con los Estados Unidos a fin de cuentas, porque tienen intereses comunes contra estados enemigos comunes, claramente. En el caso de Venezuela, vendría siendo como que un consenso muy extraño, porque el que el más próximo lo tiene allí encima es Guyana, y Guyana y Venezuela se llevan muy mal. Por lo tanto, aquí habría como muchos intereses de por medio. Más que todo porque Guyana tiene un pequeño problema, y es que la población musulmana local de Guyana ha ido creciendo. Ese es un tema que casi nadie habla en todo este caso de lo que está pasando entre el conflicto de Guyana y Venezuela. Pero ¿por qué lo meto a colación? Tú, a todos los espectadores en general, investigan un poquito los intereses de por medio que tiene Estados Unidos con el tema, y de lo que está pasando alrededor, de cómo el continente americano cada vez se vuelve más estratégico, y que diferentes grupos de fuerzas quieren llevar su lucha armada a este continente. Hasta ahora no lo han logrado con éxito, pero que ya parece ser que están encontrando ciertos focos para encender un mechero y que este se expanda como un incendio grande al estilo masónico por todos lados. Y a mí me parece más como que este operativo en Venezuela como una especie de contención. ¿Contra quién? No sabemos. Por la superficie sabemos qué pasó, pero por debajo de la mesa no sabemos qué carajo está pasando realmente. Y ahí sí empieza a sembrar temores, porque si por debajo de la mesa hay algo que se está cociendo mucho peor, que puede afectar a la región entera, y que los intereses estadounidenses, por mucho que digan de que los estadounidenses vamos a ir por el petróleo, pero la realidad fáctica, enorme, que no quieren mencionarlo, es algo mucho más dantesco. Aquí estaríamos como que en una situación mucho peor de que antes. Ok, entonces, bueno, sin nada más que decir, espero que les haya gustado este video, que por lo menos ya con cierta información de la que hemos ya visto y lo que está por verse, por lo menos puedan tener una idea de lo que está pasando en estos momentos en Venezuela. Y yo aspiro personalmente a que el día, obviamente, de que Venezuela sea libre va a llegar algún día. No sé cuándo, pero algún día vamos a ser libres, y podremos tener un país con un Estado de Derecho, con una república sólida, con instituciones sólidas, y espero que cuando caiga el statu quo socialista, que incluye al régimen socialista y a la oposición, que ha fingido ser oposición, pero que en realidad los ha atornillado mediante la participación en sus elecciones fraudulentas y en los diálogos que nunca han llevado a nada. Espero que cuando ese statu quo caiga, Venezuela pueda volver a respirar y pueda volver al sitial de honor que estaba entre las naciones del mundo. Entonces, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like. No se olviden de suscribirse al canal y activar las notificaciones para que no se pierdan de ningún video. No se olviden de seguirme en mis redes sociales que están en la caja de descripción. Y si les interesa lo de Keine, también puede, bueno, si quieres puedes decir si quieres tus redes sociales para que te sigan en el caso de hecho voy a hacer un análisis más completo en mi canal, pero esto va a hacerse a su debido tiempo porque tengo que ver todas las variables que están en conjuntos. Y de hecho les recomiendo que en Twitter
o en X en este caso, vayan viendo las novedades que van saliendo sobre todo este tema de cómo se está configurándose todo en materia, porque faltan muchas variables, faltan mucho contexto, ¿vale? Porque de hecho hay muchos canales en YouTube que están hablando de manera superficial en todo lo que está pasando, y de hecho he visto como 4 videos que están repitiendo la misma cosa, que me parece que no es casual que estén repitiendo el mismo diálogo, en especial diciendo no, que Mariana Machado es una herramienta que se va a utilizar más adelante. Ya que 4 videos me digan ese diálogo y que el texto esté copiado y pegado tal cual, ni siquiera parafraseando, ya me empieza a oler que aquí hay algo que están con gato encerrado y que me parece que huele mal. Huele a podrido por algún lado. Entonces, pero sí, claro. Sí, cuando uno ve cosas que tanto, por ejemplo, de los propagandistas del régimen socialista como de la oposición, cuando uno quiere ver algo es como que, o que ya uno sabe, como dice el refrán, desde el desayuno se sabe cómo será el almuerzo. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, sin más, también recomiendo que sigan a Keine por ejemplo, en su canal de YouTube, donde él, digamos, donde Keine a veces hace comentarios, da su opinión sobre, por ejemplo, lo que ha pasado en Ucrania, y también habla de otros temas también, así como del conflicto armado colombiano, y eso, que es pertinente que lo vean, porque también Keine, aunque no les había comentado, también es corresponsal de guerra, y entonces Keine ha hablado más que todo sobre, por ejemplo, la guerra civil siria, los conflictos en Medio Oriente, como ya lo dije, el conflicto armado colombiano y otros tipos de conflictos. Entonces Keine entonces tiene conocimiento de qué es lo que está pasando allí. Entonces, sin más, para no alargar ya el final ya de este video, espero que les haya gustado, que bueno, que puedan tener ya una perspectiva de lo que está sucediendo en Venezuela, que pudiera ocurrir y que no pudiera ocurrir después de la captura de Maduro. Entonces, un abrazo a todos y nos vemos en otro video.